Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Pasan 27 minutos de la 1 de la tarde y vamos a hablar ahora de una propuesta para esta tarde que tiene que ver con el coro Voces LGBTIAQ+, que va a actuar en San Sebastián de los Reyes. Es el coro Voces de Madrid, y la verdad es que en un mes como este, junio, donde se celebra el orgullo, pues en ese tiempo de reivindicación y de también protesta y celebración, justamente reivindicar derechos y celebrar los conseguidos es lo que hace muy bien este coro Voces, que por cierto lleva 10 años de existencia. Vamos a hablar con su director, con Gonzalo García Abad, que es además arreglista y compositor desde hace décadas. Gonzalo García Abad, bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Muchas gracias por invitarme. Un placer. Un placer hablar contigo y sobre todo saber qué nos espera cuando nos acerquemos esta tarde al concierto. Recordemos que va a ser en el Centro Joven Sanse de San Sebastián de los Reyes y que va a tener un repertorio, podemos decir, diverso. Desde luego. Diverso y numeroso, porque lo que la gente que quiera venir a vernos pues se va a encontrar pues con un espectáculo que en cierta forma habla de nuestros 10 años, ¿no? Es una especie de revisión interna, ¿no? Y es un recorrido musical de estos 10 años, y en estos 10 años hemos cantado muchas canciones de muchos tipos, también de las más conocidas, ¿no? O las más representativas, ¿no? de lo que es el colectivo, pero va a encontrar muchos fragmentos de estas canciones que en cierta forma se hilvanan para contar nuestra historia, que en cierta forma es la historia de cualquier grupo y se puede extrapolar a un poco sociedad, ¿no? Porque Voces no deja de ser una microsociedad donde han pasado, una microsociedad muy diversa, porque realmente es la diversidad está en Voces. Y bueno, pues las cosas que nos han ocurrido, pues creo que puede ser muy interesante de cara a mostrarlas y ver cómo funcionan, ¿no? Pues estas relaciones, sobre todo cuando la diversidad es real. Uh-huh. No puede faltar, pues a lo mejor Rafael Acarrá, Lady Gaga, pero también hacen un hueco a otras canciones que también tienen un fuerte contenido social. Estoy pensando, por ejemplo, en una canción tradicional palestina, en versión de Dana Salak, o un himno italiano, Bella Ciao, que también ustedes suelen utilizar y suelen cantar en sus conciertos. Sí, la primera canción que has mencionado, ¿no? La canción que está en árabe, además, la empezamos a cantar cuando, Voces se posicionó muy claramente respecto al conflicto de Israel y Palestina, y Voces nunca ocultó, ¿no? el atroz genocidio que se está cometiendo contra Palestina, y cantamos esa canción. Tenemos además en el coro a una persona no binaria, además es árabe, que es la que canta las partes solistas, y sí, efectivamente esa canción la van a poder escuchar esta tarde, una canción muy sentida y muy muy llega directamente al corazón, sin duda. Y después, Bella Ciao, por ejemplo, la cantamos porque hace 3 años fuimos al Festival de Coros Internacional en Bolonia, es un festival el más importante que hay de coros LGTB, y ahí cantamos, hicimos un homenaje a una persona del colectivo, que es Pier Paolo Pasolini, que era de Bolonia, natural de Bolonia, y hicimos un espectáculo que contaba su historia, y por supuesto Pasolini, que estaba muy claramente posicionado en cuanto a lo político, pero justo vivió el momento en que los nazis, la resistencia partisana, y justo el Bella Ciao, una canción que era perfecta para contar esa historia, y por eso también la tenemos integrada en nuestro repertorio. Y efectivamente, Rafael Acarrá, Rafael, por supuesto, Lady Gaga, pero siempre las canciones las vais a encontrar con un sentido diferente al esperado. Siempre nos gusta darle sentidos nuevos a las canciones. No es lo que se espera de cada canción, ¿no? Siempre te da caminos diferentes, y eso es lo interesante en Voces. Uh-huh.
Por supuesto también, y esto es algo que hay que destacar, tenéis temas propios del coro, que bueno, también esto pues, son arreglos particulares, cuéntenos. Sí, efectivamente, también hay canciones que son propias, que las hemos compuesto, es proceso para el coro. Por ejemplo, vais a encontrar varias que corresponden a un espectáculo que estrenamos hace unos años, que se llamaba LGTB Street, que era una especie de... bueno, hay un musical que se llama Avenue Q, que digamos que a través de marionetas, ¿no? Bueno, de Muppets, más el término es mejor, de Muppets, pues, ¿no? Contaban historias de adultos, ¿no? Al estilo de Barrio Sésamo, ¿no? Era un programa pedagógico, ¿no? Que explicaba, pues, enseñaba a leer, a contar, ¿no? A las niñas. Y Avenue Q, digamos que hace ese mundo infantil, de repente lo lleva a problemas adultos. Pues esa idea nosotros la trasladamos y a través también de unos Muppets y unas canciones que podrían parecer infantiles, ¿no? De repente hablábamos de cuestiones LGTB muy, bueno, importantes, incluso de la homofobia, de la transfobia, cosas con mucho peso, muy duras, a través de estas canciones aparentemente infantiles, y eso le da un sentido irónico muy interesante a ese espectáculo. De hecho, es seguramente el más controvertido que hemos tenido. Y de esas canciones también vais a poder escuchar algunas. Sí, de hecho, bueno, Avenue Q, cuando ya se empezó a mover este musical en su momento en Estados Unidos, también tuvo su polémica, ¿no? Que mucha gente decía, pero bueno, que están cantando estos muñecos, ¿no? Que generalmente uno conecta los Muppets con el mundo infantil, ¿no? Y hablando de temas un poco más adultos. Quería preguntarle por Peras y Manzanas, que también es uno de los temas que además creo que es de un miembro de la propia formación, que también es destacable. Exacto, sí, esa canción es de Viruta, que es un corista que además es artista, cantautor, y Viruta compuso esa canción hace ya más de 10 años, y de hecho fue la canción que utilizamos para el primer casting, para las primeras audiciones que se hicieron, cuando el coro un poco abrió sus puertas, pues todas las personas que hicieron esa primera audición tuvieron que cantar Peras y Manzanas de Viruta, que además es una canción preciosa, con una letra inspiradísima, pero a la hora como es muy de cantautor, a la hora de interpretarla es difícil, porque claro, los cantautores cantan de forma muy libre, las melodías un poco improvisadas, pero a mí me interesaba porque así veía si la gente se lo había estudiado bien, y los giros que hacía Viruta, pues los repetían. Y sí, fue una canción que seguimos cantando, y es una maravilla. Por cierto, para todos aquellos que a lo mejor quieran entrar en este coro voces, cuando toque audiciones, ¿tiene que aprendérsela para acudir a las mismas? Ya no, ojalá, pero bueno, a lo mejor cambio de opinión, y este septiembre volvemos a eso, porque hemos vuelto a estar peralizados y manzanizados en el coro. Es que es una canción que cuando está presente es muy simbólica y muy potente. Pero es buena idea, me acabas de dar. Bueno, pues nada, una aportación que ha hecho Onda Cero Madrid Norte aquí a esta formación musical. Recordamos el coro Voces LGBTIAQ+ de Madrid, que como decimos va a estar actuando esta tarde a las 8 en el Centro Joven Sanse. Forma parte de la programación que ha hecho el Ayuntamiento. Prácticamente es la actividad más importante que va a haber durante estos días en esta programación. Quería preguntarle a nuestro invitado de hoy, Gonzalo García Abad, que es el director del coro, por cómo surge esta iniciativa de crear un coro, porque han creado ustedes una comunidad en torno a la música, una comunidad coral, en el que a través de justamente la música se da visibilidad al colectivo. Imagino que también se crea comunidad, surgen esas amistades, ese colchón de compañeros, compañeras y compañeros que ayudarán a enfrentarse a la vida en momentos malos o simplemente a disfrutar de la vida, y sobre todo que son capaces de reivindicar los derechos del colectivo. Totalmente. Pues mira, esto surgió porque, bueno, hace ya 10 años, aquí en Madrid
estaba el coro de hombres gays, ¿no? Que sigue la tradición americana, ¿no? El primer coro de hombres gays creo que fue en la ciudad de Boston, y fue un coro muy bien recibido y de hecho rápidamente empezaron a surgir en muchos estados de allí, y es una tradición que, bueno, vino aquí a España a través de este coro de hombres gays, ¿no? Pero bueno, el presidente de Voces, el primer presidente, ¿no? Álvaro Alsina, pues era plenamente consciente que el coro de hombres gays, bueno, bien, es algo importante, pero en los tiempos en el que estábamos, él se adelantó y veía que hacía falta la diversidad en un coro. A él le encantaba el concepto coral, ¿no? Cantar en grupo, pero que se quedaba corto, hacía falta abrirse al colectivo, porque esos lazos entre las letras del colectivo eran fundamentales. Y entonces Álvaro, teniendo esto en mente, pues abrió este nuevo proyecto a todo el colectivo. ¿Qué pasaba? Que, claro, la tradición de coros de hombres gays era habitual, entonces era fácil conseguir hombres que quisieran sumarse, pero no era tan fácil conseguir mujeres lesbianas y mucho menos personas trans. Por eso, por ejemplo, Álvaro contactó directamente con Viruta, para hacerle en cierta forma miembro honorífico del coro y que entrara bueno, porque era importante tener representación, ¿no? De esas personas trans. Escuchó Álvaro la canción de Peras y Manzanas, me la puso a mí, nos fascinó y por eso la utilizamos, ¿no? Como primera canción. Y el primer reto de Voces cuando empezó fue eso, equilibrar las letras. A día de hoy todavía no están equilibradas porque es difícil, ¿no? Pero vamos en camino y es un proceso que ha sido fascinante, duro, pero en ello estamos. Y entonces esa diversidad es fundamental, porque además es verdad que hay luchas específicas de cada sigla, ¿no? Pero hay una lucha que está por encima de todas, ¿no? que es la común, y si no establecemos esas relaciones entre las personas del colectivo, ¿no? Entre esa diversidad, es imposible. Y Voces, podemos decir con orgullo, que es de los espacios, de los pocos espacios que hay en Madrid y en España, que la diversidad convive de una forma potente y estrecha. Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo García Prat, director del coro Voces de Madrid, que representa a este colectivo, y sobre todo por ese trabajo inmenso que habéis hecho durante estos 10 años para integrar a cada vez más identidades, ¿no? que bueno, pues están dentro del colectivo, y sobre todo que a través de la música seáis capaces de reivindicar, de protestar y también de celebrar los derechos conseguidos o de reclamar los que quedan. Recordemos que la actuación es este martes 16 de junio, 8 de la tarde, en el Centro Joven Sanse, y que bueno, pues va a ser todo una celebración. Muchas gracias, que la disfrutéis. Gracias a vosotros, un placer.